Shalom a todos y bienvenidos. La parashá de esta semana, Vayeshev, de verdad que da inicio a una de las sagas más intensas y formativas de toda la Torá. Vamos a sumergirnos en sus lecciones sobre los celos, el liderazgo y sobre todo sobre ese plan divino que a veces se oculta detrás del sufrimiento. Fíjense que la parashá arranca con una ironía tremenda. Después de años y años de luchas, Jacob por fin se asienta en Canaán y lo único que anhela es un poco de paz. Pero, como nos enseña el Midrash, cuando un justo busca su recompensa de tranquilidad en este mundo, es como si el cielo le susurrara: «Oye, tu verdadera paz te espera en el mundo venidero». Y así, su deseo de calma, irónicamente, desata uno de los dramas familiares más grandes de la historia. Y esa es la pregunta que nos va a guiar en este estudio. ¿Cómo es que de un simple deseo de quietud surge un conflicto que va a cambiar para siempre el destino de los hijos de Israel? Tengamos esto en mente mientras avanzamos. Bueno, la historia se centra de inmediato en Yosef, el hijo predilecto de Jacob. Vamos a ver cómo su estatus tan especial y sus sueños proféticos lo llevaron de estar en la cima del favor de su padre a las profundidades de la esclavitud. A ver, ¿por qué Yosef era tan especial? Pues por varias razones. Era el Ben Sekunim, el hijo de la vejez de su padre, y además el primer hijo de Raquel, el gran amor de Jacob. Para demostrarle este favoritismo, Jacob le regala un keto netpasim, una túnica de lana fina muy vistosa que claramente lo distinguía de los demás. Y para colmo, lo pone a supervisar a sus hermanos, lo que, como se imaginarán, creó una tensión tremenda. Y si la túnica no fuera suficiente, Yosef va y comparte dos sueños que tuvo que, fueron la gota que derramó el vaso. En el primero, las gavillas de trigo de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Y en el segundo, nada menos que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Para sus hermanos, esto ya era demasiado. Fue la confirmación de sus peores miedos y la envidia que sentían se convirtió en un odio abierto. El momento crítico llega en Dotán. Ven a Yosef acercándose a lo lejos y conspiran para matarlo. Lo llaman con desprecio, el soñador. Pero Reubén, que era el primogénito, interviene. Sabe que no puede oponerse a todos de frente, así que sugiere algo un poco más sutil. En lugar de mancharse las manos con su sangre, ¿por qué no mejor lo arrojan a una cisterna vacía? Su plan secreto era, claro, volver más tarde y rescatarlo. Pero justo cuando Reubén no está, pasa por ahí una caravana de ismaelitas. Y aquí es donde Yehudá interviene con una lógica que te hiela la sangre. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano? Mejor vendámoslo y así, por 20 piezas de plata, el destino de Yosef queda sellado. Lo venden como esclavo. La traición se completa con un engaño de una crueldad inimaginable. Toman esa túnica tan especial, la bañan en sangre de un cabrito y se la llevan a su padre. Y Jacob, completamente destrozado, llega a la conclusión de que una fiera devoró a su hijo amado. Su duelo duraría 22 largos años. Imaginen, un dolor constante por un hijo que él creía muerto, pero que en realidad estaba vivo. Esta primera parte de la historia nos deja con una reflexión bastante inquietante sobre cómo la envidia, si no la frenamos a tiempo, puede llevarnos a cometer actos terribles, incluso contra aquellos a quienes más deberíamos proteger. Ahora, aquí pasa algo muy interesante. La Torá, de repente, pone en pausa la historia de Yosef para contarnos una historia sobre Yehudá. A primera vista, parece una interrupción, como un desvío. Pero como vamos a ver, este desvío es absolutamente crucial para entender el plan divino. La historia es compleja. A ver, los dos primeros hijos de Yehudá mueren sin darle descendencia a su esposa Tamar. Por miedo, y Yehudá le niega a su tercer hijo, incumpliendo así el deber del levirato, que era esta costumbre de asegurar que el linaje de un hermano fallecido continuara. Tamar, al ver que su futuro ha sido negado, toma una medida drástica y audaz. Se disfraza y seduce a su propio suegro, Yehudá, quien no la reconoce. Como garantía de pago, ella le pide su sello, su manto y su bastón. De esta unión nacerá Pérez, un ancestro directo nada menos que del rey David. Cuando Yehudá se entera de que su nuera está embarazada y ordena que la quemen por adulterio, ella simplemente le presenta las prendas que él le dio, sin acusarlo directamente. Y aquí viene el punto de inflexión. Yehudá podría haberlo negado, podría haber salvado su reputación.
pero en público reconoce su error. Dice, Tzadekah mimeni, ella es más justa que yo. Este acto de teshuvá, de arrepentimiento público, es lo que lo define y lo consolida como un verdadero líder. La lección aquí es poderosísima. El liderazgo no nace de la perfección, sino de la capacidad de reconocer el error, de asumir la responsabilidad y de corregir el rumbo, sin importar lo que cueste para nuestro propio ego. Muy bien, ahora pasemos a la Haftará, y vamos a ver cómo ese pecado de los hermanos resonaría siglos después a través de las palabras del profeta Amós. Aquí vemos un principio espiritual profundo. Lo que comienza como un pecado privado, en una familia, puede terminar convirtiéndose en un patrón de conducta terrible a nivel nacional. Siglos más tarde, el profeta Amós denuncia que la nación entera de Israel ha caído exactamente en el mismo tipo de injusticia que los hermanos cometieron en Dotán. Y esta es la conexión brillante. Escuchen, el profeta declara en el capítulo 2, versículo 6 de Amós, así dice Hashem, venden al justo por plata. Es un eco directo y escalofriante de la venta de Yosef, el tzadik, el justo, por 20 piezas de plata. El crimen de los hermanos se había convertido, con el tiempo, en el pecado de toda la nación. Y Amós no se detiene ahí. Enumera toda una lista de pecados que muestran una decadencia moral muy profunda. La corrupción de la justicia, la inmoralidad que profana el nombre de Hashem, la explotación de los más pobres, e incluso el intento de silenciar a los consagrados a Hashem y a los profetas. Es el mismo desprecio por la justicia que vimos en Dotán, pero ahora magnificado a escala nacional. La Haftará nos obliga a hacernos esta pregunta. ¿Hay una conexión entre la moralidad personal y el destino colectivo? ¿Son las fallas de una familia un pequeño reflejo de lo que puede pasarle a toda una nación si no se cuida? Y ahora, veamos lo más asombroso. ¿Cómo a través de todo este fracaso humano, de tanto sufrimiento y de arrepentimiento, Hashem va tejiendo un plan oculto para llevar a cabo la salvación? La narración regresa a Yosef en Egipto. A pesar de ser vendido, traicionado, falsamente acusado por la esposa de Potifar, la Torá repite una y otra vez una frase clave. Vashem a Yosef, y Hashem estaba con Yosef. En la casa de su amo, en la cárcel, en cada momento de oscuridad, la presencia divina lo acompañaba y hacía que todo lo que tocara prosperara. Y aquí es donde vemos cómo se unen todos los hilos del plan de Hashem. El camino de Yosef y el de Yehudá, aunque parecen opuestos, eran igualmente esenciales. La traición que sufrió Yosef lo puso en la posición perfecta para salvar a toda su familia del hambre. Y al mismo tiempo, el fracaso moral de Yehudá lo llevó al arrepentimiento, un acto que consolidó el linaje real y mesiánico de Israel. Un camino de sufrimiento y otro de arrepentimiento, ambos necesarios para la redención. Esto nos lleva a la reflexión final, y quizás la más profunda de esta parashá. Nos invita a pensar que, muy a menudo, los momentos más difíciles de nuestras vidas pueden ser precisamente los mecanismos que Hashem utiliza para un bien mayor, para un propósito que va mucho más allá de lo que podemos entender en el momento. A través de Yosef, vemos que la providencia divina puede convertir el sufrimiento en salvación. A través de Yehudá, aprendemos que el verdadero liderazgo nace del arrepentimiento. Ambas sendas, la del justo que sufre y la del líder que se arrepiente, fueron necesarias para el futuro de Israel y para el gran plan de redención. Las lecciones de Vayeshev nos inspiran a buscar la mano de Hashem incluso en nuestras pruebas más oscuras y a encontrar la fuerza para el arrepentimiento y el liderazgo. Ojalá que este estudio nos ayude a ver el propósito oculto en nuestras propias historias. Shalom.